Hola, querido oyente. Bienvenido a una nueva llamada del pasado. Hoy no hablamos con un filósofo, sino con un visionario, uno cuya sombra se alarga cada vez que una cámara se enciende, cada vez que una verdad es silenciada, y cada vez que creemos estar eligiendo, sin saber que ya todo ha sido elegido por nosotros. Buenas noches, señor Orwell. ¿Puede oírme? Con claridad, Elías. Aunque admito que es extraño que alguien me llame desde el futuro. Me siento como un personaje atrapado en su propio libro. Quizá lo esté, pero antes de entrar en nuestro tema, muchos oyentes de hoy solo conocen su nombre, asociado a 1984. ¿Podría contarnos brevemente quién fue George Orwell y por qué sus ideas siguen inquietando al mundo moderno? Nací como Eric Arthur Blair, pero el mundo me conoce por mi seudónimo, George Orwell. Fui ensayista, periodista y sobre todo, alguien profundamente perturbado por la injusticia y la manipulación. Escribí 1984 no como profecía, sino como advertencia. Lamentablemente, parece que advertir no ha sido suficiente. Justamente por eso lo hemos llamado maestro. Hoy vivimos en un mundo conectado a todo, menos a la verdad. Plataformas que vigilan, algoritmos que deciden qué vemos y qué no, gobiernos que definen lo que es real y lo que no. Mi pregunta es simple. Hemos entrado, sin notarlo, en una versión moderna de 1984. No solo han entrado, se han acomodado. El gran hermano ya no es una figura totalitaria que les observa desde una pantalla estática. Es un sistema sutil, uno que ustedes mismos alimentan. Dan sus datos por entretenimiento. Comparten su ubicación por comodidad. Permiten que les digan qué pensar mientras creen que están eligiendo. ¿Qué diferencia, entonces, hay entre la vigilancia de su novela y la que hoy experimentamos voluntariamente? La voluntad es la mayor diferencia y la más peligrosa. Cuando la opresión es impuesta, al menos hay conciencia. Cuando se acepta con gusto, se vuelve invisible. Eso me recuerda a una frase suya. La libertad es poder decir que 2 y 2 son 4, incluso cuando el poder diga que no lo son. ¿Cree que hoy hemos perdido ese poder? Hoy, la verdad es un producto que se adapta al mercado. Ya no se busca lo verdadero, sino lo que confirma lo que uno ya piensa. La libertad, Elías, no está en gritar, está en escuchar lo que incomoda. Y el mundo moderno ha silenciado la incomodidad. Señor Orwell, muchos hoy sienten una sensación de vigilancia constante, pero también de impotencia, como si todo ya estuviera programado, decidido, como si nuestra privacidad fuera una antiguaya. ¿Qué le diría a quienes sienten esa angustia? Les diría que recuerden que cada sistema de control necesita una cosa: consentimiento. Puede ser explícito o silencioso. Cada vez que aceptan una mentira por comodidad, le dan fuerza al opresor. Pero cada acto de pensamiento crítico, por más pequeño que sea, es una grieta en el muro. Una grieta. Una grieta puede ser el principio del derrumbe. Señor Orwell, usted hablaba de la neolengua como una forma de reducir el pensamiento, de cortar las alas de las ideas. ¿Cree que hoy estamos viviendo una forma moderna de eso? La neolengua no desapareció, solo cambió de rostro. Hoy le llaman corrección política, marco narrativo, rebranding, posverdad. Pero el principio es el mismo: alterar el lenguaje para limitar lo que se puede pensar. Si no puedes nombrar la injusticia, no puedes luchar contra ella. Si la opresión se maquilla como protección, nadie la ve como lo que es. Es como si las palabras dejaran de reflejar la realidad y empezaran a crearla. Exacto. Cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su capacidad de pensar con claridad. Llamar a la guerra intervención humanitaria no la hace menos guerra, pero sí la hace más aceptable. El poder no necesita mentir, solo necesita rebautizar la verdad. Entonces, la batalla por el futuro también es una batalla por las palabras. La primera y última.
porque quien controla el lenguaje no solo controla cómo hablamos, controla cómo sentimos, cómo recordamos y, lo más importante, cómo elegimos. La primera y última, porque quien controla el lenguaje no solo controla cómo hablamos, controla cómo sentimos, cómo recordamos y, lo más importante, cómo elegimos. Elías, nos han convencido de que el lenguaje es solo una herramienta, pero no lo es el molde de la realidad. Cambia las palabras y cambiarás lo que es posible pensar. Borra una palabra y borrarás también la emoción que la acompañaba. Redefine un concepto y redefinirás la historia. Entonces no basta con resistir en silencio. El silencio es cómplice si es fruto del miedo. La censura más peligrosa no es la del Estado, sino la que nace dentro de ti cuando empiezas a tener miedo de pensar. La autocensura es el triunfo final del sistema. ¿Y cómo se rompe ese ciclo? Con pequeños actos, con una palabra dicha en el momento justo, con la negativa a repetir una mentira, con la decisión de ver lo que nadie quiere mirar. Cuando un hombre, solo uno, decide nombrar las cosas como son, se convierte en una amenaza, porque muestra a los demás que otra realidad es posible, y entonces el miedo cambia de bando. El mundo no será destruido por una guerra nuclear, sino por la erosión lenta de la verdad, por la comodidad de vivir anestesiados, por la risa hueca que esconde desesperación, y por una sociedad que ya no sabe diferenciar entre libertad y espectáculo. No subestimen el entretenimiento, es la nueva arma. Elías, una verdad que muchos no están listos para oír. El entretenimiento ya no es solo distracción, es programación. Lo que antes era circo, ahora es algoritmo. Ya no necesitas un tirano para decirte qué pensar, lo hará una pantalla, con videos que te hacen reír mientras tu criterio se desvanece. ¿Sabes qué es más peligroso que una mentira? Una risa vacía. ¿Una risa puede ser peligrosa? La risa anestesia. Te hace olvidar que estás siendo manipulado, que estás participando en tu propia deshumanización. Feliz, distraído, ocupado en lo banal. El sistema no necesita que odies. Basta con que te burles de todo, de lo sagrado, de lo justo, de lo humano. Cuando todo es un meme, nada importa. Y cuando nada importa, todo es permisible. Estamos perdiendo nuestra capacidad de indignarnos. Exactamente. Han convertido la indignación en espectáculo y el dolor en contenido viral. Se burlan del pasado, trivializan el presente y temen al futuro, porque sospechan que ya no les pertenece. Y así nos volvemos espectadores de nuestra propia decadencia, felices, entretenidos y completamente dormidos. Elías, el problema no es solo que estén distraídos, es que han hecho de la distracción un modo de vida. Antes los regímenes oprimían a través del miedo, hoy lo hacen a través del deseo, el deseo de pertenecer, de ser visto, de ser aprobado, y así han domesticado a la rebeldía. La rebeldía domesticada. Sí, ya no necesitan quemar libros, basta con que nadie los quiera leer, basta con llenar sus mentes de contenido hasta que ya no quede espacio para la reflexión. Y cuando todo el mundo opina, pero nadie piensa, la verdad deja de importar. Se les ha enseñado que ser libres es poder elegir qué consumir, pero no se les ha dicho que su libertad empieza cuando se atreven a cuestionar por qué consumen. ¿Y qué sucede cuando dejamos de hacernos preguntas? Entonces ocurre lo inevitable. Dejan de ser ciudadanos y se convierten en clientes. La democracia sobrevive por la duda, por el derecho a preguntar, pero un pueblo que no pregunta es un pueblo que se entrega. ¿Y sabes qué es lo más trágico? ¿Qué? Que cuando todo se vuelve entretenimiento, incluso la verdad necesita ser vendida. Y si la verdad debe competir por atención, pierde, siempre pierde, porque la verdad no grita, no baila, no hace reels, la verdad susurra. Y solo quien se atreve a hacer silencio
la escucha. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que siempre ha quedado a los despiertos: resistir sin ruido, pensar sin permiso, y recordar que incluso en medio del ruido más estruendoso, el pensamiento libre sigue siendo el acto más revolucionario. Gracias, maestro Orwell, por esta llamada que más que conversación fue un espejo, uno que no siempre queremos mirar, porque mirar de frente duele. Pero es ahí donde comienza la libertad. Y a ti, que has llegado hasta aquí, gracias. Comparte este mensaje si algo dentro de ti despertó. Y deja en los comentarios qué piensas. Sí, tu pensamiento importa, pero recuerda, lo que pensamos también debe ser pensado. Y antes de que cortes esta llamada, déjame darte un adelanto. En nuestro próximo episodio, nos atenderá un hombre que no escribió una sola línea, pero cuyas preguntas aún resuenan más fuerte que cualquier grito digital. Sí, Sócrates nos hablará sobre la desinformación en la era de la Internet y el mito de la opinión, porque hoy todos opinan, pero muy pocos saben de qué hablan. Te espero en la próxima llamada del pasado.